Rusia convoca a todos sus oficiales del ejército y prepara búnkers nucleares. La tensión entre rusos y norteamericanos, sobre todo por causa del conflicto en Siria y en el Ártico, podría resultar en una guerra mundial. El gobierno de Rusia está pidiendo que todos sus oficiales y figuras importantes de la sociedad regresen al país inmediatamente. Las especulaciones comenzaron hace un tiempo, después que el presidente Vladimir Putin hubiera cancelado una visita a Francia, donde se debatiría el papel del país en el conflicto sirio. El anuncio ocurrió pocos días después del Kremlin haber movido misiles nucleares a su frontera con Polonia. En aquel entonces, el expresidente Mikhail Gorbachev declaró que el mundo está en un punto peligroso en referencia al conflicto político entre rusos y norteamericanos. Parte de la prensa internacional afirma que una guerra global podría ser inminente. Luego de los ataques con misiles a la base aérea en Siria, las tensiones aumentaron significativamente. Tal es así que Rusia decidió cortar la línea de comunicación directa con Estados Unidos, la cual es usada para evitar colisiones aéreas. Temor en Estados Unidos. Cerca de 46% de todos los militares de Estados Unidos que se encuentran listos para el servicio aseguran que su país es probable que participe en un conflicto bélico a nivel global durante 2019, informó una encuesta llevada a cabo por el medio Military Times. El revelador relevamiento mostró que hace apenas unos años solo el 5% de las personas encuestadas respondieron algo similar. En la actualidad, solo el 50% de los encuestados considera que Estados Unidos no se involucrará en una gran guerra. Casi todos los uniformados aseguran que Rusia y China son la principal amenaza exterior para su país. De la misma forma se expresaron durante 2017, sin embargo, aquel año solo 53% de ellos se atrevían a considerar a Rusia como una amenaza. En estos días, ese número se ha elevado al 71%. Del mismo modo, una gran cantidad de soldados, el 69%, afirman tener miedo de China, habiendo así un aumento de 24 puntos desde el año pasado. El conflicto desde Rusia. El diario ruso Moskovsky Komsomolets alertó que Putin está jugando un juego sorprendentemente arriesgado en el conflicto sirio. Analistas creen que las hostilidades en Siria podrían provocar un enfrentamiento militar directo entre las naciones en una escala similar a la crisis de misiles de Cuba, en 1962. La publicación afirma también que si Rusia defiende a su aliado Siria al considerar un ataque de las fuerzas norteamericanas, eso ciertamente llevaría a un conflicto como una tercera guerra mundial. Analizando las relaciones complicadas entre los dos países, el jefe del Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia, Andrei Kortunov, dijo a la BBC: "Tuvimos malas relaciones durante la Guerra Fría, pero la relación era más o menos estable, pues sabíamos lo que podíamos esperar el uno del otro, sabíamos las reglas del juego. Hoy no se parece en nada a aquello. Entonces las relaciones no son estables. Esto es lo que hace que la relación sea más peligrosa". Actualmente, Rusia está más preocupada, sobre todo desde el punto de vista psicológico, ante un posible espiral de confrontación con Occidente, afirmó el científico político Georgi Bock al sitio de noticias Gazeta.ru. Bock clasificó los escenarios posibles, teniéndose en cuenta las dificultades económicas de Rusia. En la primera de ellas, optimista, las dos potencias llegan a un acuerdo sobre nuevas condiciones de coexistencia. La otra posibilidad es catastrófica. Rusia reaccionará, partiendo de la máxima: si no puedes evitar la confrontación, debes ser el primero en atacar. El sitio del diario Fontanka ya anunció que el gobierno ruso se prepara para racionar el pan por causa de una futura guerra. Las autoridades afirman que pretenden apenas regular el precio de la harina. En la principal emisora pública del país, el presentador del programa principal del domingo a la noche anunció que las baterías antiaéreas rusas en Siria van a derribar aviones norteamericanos. El canal de noticias 24 horas, Rusia 24, exhibió un reportaje sobre los preparativos de búnkers antinucleares en Moscú. Por su parte, diferentes generales americanos analizaron los posibles escenarios de conflicto global durante un encuentro de la Asociación de Tropas Terrestres de los Estados Unidos.
La mayoría de los militares concuerdan que Rusia y China, cuyos ejércitos han sido modernizados tecnológicamente, se están volviendo cada vez más una amenaza seria para los Estados Unidos. Rusia pretende desbaratar la defensa antimisiles de Estados Unidos en Europa. Un alto mando castrense ruso revela medidas para reducir la efectividad de la defensa antimisiles de Estados Unidos en Europa tras su posible salida del tratado INF. El comandante de las tropas de misiles de designación estratégica de la Federación Rusa, RBSN, por sus siglas en ruso, Sergei Karakayev, ha subrayado este lunes que aplicarán dichas tácticas militares en el momento en que Washington abandone el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, por sus siglas en inglés, para garantizar la seguridad nacional de Rusia. En la planificación de combate tendremos en cuenta, sin duda alguna, el impacto de la retirada de Estados Unidos del INF, el posterior despliegue de misiles estadounidenses de medio alcance en Europa y las amenazas asociadas para nuestra seguridad, explica el comandante ruso al diario local Krasnaya Zvezda. Las tropas de misiles de designación estratégica de la Federación Rusa, concreta el comandante, están considerando medidas para reducir altamente la efectividad de la defensa antimisiles estadounidense en Europa y crear modernos sistemas antimisiles y equipos militares con mayor capacidad de supervivencia. En la planificación de combate tendremos en cuenta, sin duda alguna, el impacto de la retirada de Estados Unidos del INF, el posterior despliegue de misiles estadounidenses de medio alcance en Europa y las amenazas asociadas para nuestra seguridad, concreta el comandante de las tropas de misiles de designación estratégica de la Federación Rusa, RBSN, por sus siglas en ruso, Sergei Karakayev. El exitoso lanzamiento de prueba de misiles balísticos intercontinentales Sarmat, se incorporarán al ejército ruso en 2021, y la producción de la serie de misiles hipersónicos Avangard son algunas de las medidas adoptadas para hacer frente a Washington en Europa, explica Karakayev. De acuerdo con los medios locales, las tropas de misiles de designación estratégica de la Federación Rusa continuarán trabajando para mejorar la trayectoria de vuelo y las capacidades balísticas de los misiles intercontinentales y crearán nuevos sistemas para provocar la destrucción funcional de los equipos de reconocimiento de información, control y ataque del sistema de defensa antimisiles. Aparte de la decisión de abandonar el Tratado I, NF, suscrito en 1987 entre Estados Unidos y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, Estados Unidos se retiró en 2002 del Tratado de Misiles Antibalísticos, ABM, por sus siglas en inglés, y tampoco pretende prorrogar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START III, por sus siglas en inglés. Ambos temas preocupan a Rusia y al resto del mundo, ya que se trata de acuerdos que, hasta ahora, han mantenido cierto equilibrio entre estas dos superpotencias militares y evitado un enfrentamiento que resultaría catastrófico para el orbe en su totalidad. Escudo antimisiles de Estados Unidos es incapaz de detener misiles norcoreanos. Según revela un artículo publicado en el portal Político, pese a los $10.000 millones y más de 3 décadas invertidos en el desarrollo del sistema de defensa antimisiles, Estados Unidos todavía no dispone de un método fiable para derribar los misiles con cabezas nucleares que se aproximen a su territorio. Esta vulnerabilidad se ha visto agudizada después de la prueba del primer misil balístico intercontinental norcoreano, que Pyongyang llevó a cabo el 4 de julio, día de la independencia estadounidense. El mando militar estadounidense reconoce que el sistema de defensa antimisiles concebido para defender a Estados Unidos de los misiles balísticos intercontinentales ha demostrado su ineficacia en 3 de cada 5 ocasiones, pese a la red de sensores, radares y misiles interceptores instalados en Alaska y California.
La postura oficial del Pentágono es que el sistema con base en tierra, desarrollado por Boeing y muchos otros contratistas de defensa, es capaz de derribar un misil en la atmósfera, es decir, en la parte final de su trayectoria. Pero este es el punto de vista de una minoría. Así, Phil Coyle, el almirante estadounidense saliente del cargo de responsable de los programas de defensa antimisiles del Pentágono, declaró el pasado mes de junio al Congreso que alberga preocupaciones acerca de la baja fiabilidad del sistema de defensa contra los misiles de largo alcance enemigos. Escudo radioelectrónico. Sistemas rusos que dejan al enemigo sin sus sofisticadas armas. Los conflictos bélicos del futuro parecen mostrar una dependencia cada vez mayor de los sistemas radioelectrónicos. Es por eso que las principales potencias han puesto el foco en desarrollar todo tipo de contramedidas. Sputnik contactó con varios especialistas en la materia para entender en qué situación se encuentra Rusia en este ámbito. Especialistas de las divisiones de guerra radioelectrónica de las Fuerzas Armadas de Rusia lograron neutralizar la capacidad de ataque y navegación del hipotético bombardero enemigo durante los ejercicios militares que tienen lugar cerca de la ciudad de Volgogrado. Según el servicio de prensa del Comando del Distrito Militar Sur, los operadores de los sistemas móviles Krasuka-4 levantaron una densa red de interferencias y cegaron los sistemas de navegación y de guiado de armas de alta precisión de la nave Su-34, que realizaba el papel de enemigo virtual durante las maniobras. Estas pruebas demostraron una vez más que, en la guerra moderna, un corte quirúrgico puede ser más eficiente que un golpe con una maza. Para sacar del combate a equipos de guerra supermodernos, llenos de electrónica, es suficiente con presionar un botón del sistema de defensa electrónica, enfatizó en Sputnik el analista en temas militares Andrei Kops. Engañando a los misiles. De esto último parece ser perfectamente consciente el alto mando ruso. A mediados de mayo, el asesor del director del Consorcio de Tecnologías Radioelectrónicas, CRET, Vladimir Mijev, compartió con los periodistas que su empresa tiene planes de incrementar próximamente los niveles de producción en un 20.130%. Además, para finales del 2017 se planea crear 2 grupos de trabajo para diseñar los sistemas de guerra radioelectrónica. Uno para las fuerzas terrestres y otro para las navales. De todas las fuerzas armadas rusas, la aviación es la que está mejor equipada para el combate radioelectrónico. Según informó el propio Mijev en el marco del Foro Internacional Técnico Militar Army 2017, de los más de 100 cazas Su-34 con las que cuentan las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, todos están equipados con sistemas Kivini 10B. Estos en particular pasaron con éxito el bautismo de fuego en Siria. Los Kivini le proporcionan a las naves protección individual, complicando el guiado de los misiles enemigos, así como dificultando su detección por los radares. Los helicópteros Ka-52 y Mi-8MT cuentan con un sistema de capacidades similares, llamado Vitebsk. Pero las esperanzas del Ministerio de Defensa de Rusia están ahora puestas en el futuro sistema Tarantul. La especificación técnica de este sistema de combate radioelectrónico es un secreto de Estado, pero, según la poca información que se publica en los medios rusos, se conoce que ya está siendo explotado en modo de pruebas. Se estima que una sola nave equipada con el Tarantul sería capaz de cubrirse de misiles no solo ella misma, sino también a otras naves a su alrededor. Respuesta asimétrica. Los sistemas de combate radioelectrónico más populares en el ejército ruso, sin duda, son los de la familia de aparatos Krasuka. Sus capacidades técnicas y tácticas también se mantienen en secreto, pero se ha filtrado que es capaz de abolir los sistemas de reconocimiento óptico electrónicos de las naves no tripuladas, así como los radares terrestres y aéreos del potencial enemigo. En un futuro no muy lejano, estos sistemas serán capaces de combatir objetivos en alturas superiores, alcanzando incluso la órbita baja de la Tierra. De esta manera, los Krasuka podrán desactivar a distancia satélites espías y crear a su alrededor una zona de exclusión que el enemigo no será capaz de sondear. Según indicaron los ingenieros de CRET durante el Salón Aeroespacial MAX 2017, celebrado en Moscú del 18 al 23 de julio, estas nuevas capacidades ya están siendo probadas.
Desde los tiempos de la Guerra Fría, Estados Unidos se centró en alcanzar y preservar la superioridad numérica, principalmente en la aviación y medios de destrucción navales. Por eso hemos tomado medidas de respuesta asimétricas. Por ejemplo, a día de hoy, ningún país salvo Rusia ha logrado poner en servicio sistemas automatizados de combate radioelectrónico, compartió con Sputnik el director de la revista militar Arsenal Otechesba, Arsenal de la Patria, en ruso, Víctor Murahovsky. Los estadounidenses ya han tenido la oportunidad de enfrentarse en la práctica con modernos sistemas de guerra electrónica. El 4 de diciembre del 2011, los militares iraníes lograron tomar el control y cambiar el rumbo del más moderno dron furtivo RQ-170 Sentinel, operado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los medios estadounidenses se apresuraron entonces a asegurar que la nave no tripulada sufrió fallos y fue derribada. No obstante, ya para el 9 de diciembre, la televisión iraní mostró el aparato sin ningún daño aparente. Cómo logró Irán tomar el control sobre el aparato no ha sido revelado, pero los analistas insinúan que podría haberse tratado de un sistema de combate radioelectrónico entregado al país persa por parte de Rusia o China con el fin de probarlo en condiciones reales.